Tuyo es mi mundo. Ven, respira vida en este corazón. Te lo entrego todo. Tuyo es mi mundo. Ven, respira vida en este corazón. Oh, el gozo que encuentro al rendir todo ante los pies del Rey, que todo entregó. Oh, la paz que das en quebranto y en dolor, por tu fiel gracia es que por siempre yo diré, te lo entrego todo. Tuyo es mi mundo. Ven, respira vida en este corazón. Te lo entrego todo. Tuyo es mi mundo. Ven, respira vida en este corazón. Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana. Gracia, misericordia y paz para ti en esta preciosa época navideña. Es mi deseo y mi oración que sea un tiempo de gran bendición para tu vida y para tu hogar. Que sea un tiempo de liberación, de restauración para el pueblo de Dios en medio de las situaciones y circunstancias adversas que estamos enfrentando externamente, pero tú y yo sabemos que Dios está con nosotros y nos gozamos en lo que está por venir, porque lo mejor está por venir siempre con Dios. Te invito al libro de Éxodo. Retornamos a los mensajes de media semana que tienen que ver con la gran liberación del pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto. Es un libro apasionante, es un libro que si tú lees el libro de Éxodo o ves la película de los 10 mandamientos, y yo te sugeriría que lo hicieras, porque es que son escenas vividas de gran significado, pero también de profunda consolación y fortaleza. Estoy en el capítulo 11, hemos avanzado hasta la última plaga. Ese es el tema del mensaje de hoy. Vamos a leer los primeros 7 versos del capítulo 11. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Y dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva
que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Vamos a orar. Oh Padre amado, gracias por este gran pasaje de las Escrituras, la gran liberación de tu pueblo de la esclavitud en Egipto, Señor. Ha sido fuente de inspiración a naciones y pueblos que añoraban la libertad. Fue fundamental al establecimiento de esta nación. Oh Señor amado, sabemos que este pasaje y esta historia trae tanto consuelo y fortaleza a la iglesia de Jesucristo, aún la iglesia perseguida en diferentes países. Vive bajo la sombra de las promesas preciosas que están aquí contenidas. Por eso te pedimos ahora que nos hables, que en medio de toda esta densa oscuridad que ha caído sobre el mundo, que en medio de todo lo que está sucediendo, Señor, tú vuelvas a restaurar la esperanza en la iglesia de Cristo y la fortaleza para enfrentar la adversidad y todo lo que estamos viviendo con la promesa infalible, la seguridad y la esperanza de que lo mejor está por venir, porque tú estás con nosotros. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice nuestros hogares, bendice nuestras familias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Uno de los grandes próceres afroamericanos de la historia de Estados Unidos fue un hombre llamado Frederico Douglass. Fue uno de los grandes próceres que esta nación de hoy fue conocido como uno de los grandes abolicionistas de la esclavitud en este país. Él mismo había sido esclavo cuando era infante, fue arrancado de la mano de sus padres. El amo lo llevó y creció como esclavo toda su vida. Tenía en sus espaldas las marcas dejadas por los látigos de la esclavitud. Fue un hombre que sufrió increíblemente, pero cuando llegó a ser un joven, sabiendo y escuchando las noticias que siempre llegaban como rumores a través de la comunicación entre los esclavos de diferentes haciendas y sabiendo que había lugares en Estados Unidos donde si ellos llegaban eran declarados libres, ellos por supuesto añoraban la libertad. Pero Douglass decía que tuvo oportunidades de escapar en cierta medida, pero él siempre se retenía por dos razones. Él dice que una de las razones era porque sentía abandonar a sus amigos. Él decía, la gente con la que él había crecido, los que trabajaban juntos, habían llegado a tener un gran lazo de hermandad, que él sentía el dolor de desprenderse de ellos. Y la segunda razón era el temor a ser descubierto o atrapado, de ser regresado y sentir el peso y el castigo de esa supuesta infracción. Entonces, por un lado, los lazos filiales, por otro lado, el temor, él no se quería escapar, pero llegó un día en que el dolor fue más grande que el temor. Y él escapó y llegó hasta Nueva York, que aquí fue declarado hombre libre. Aquí él descollaría y él llegaría a ser un defensor de los derechos de los esclavos. Pero en una ocasión le preguntaron cómo se sintió cuando él llegó a Nueva York. Y él dijo estas palabras, y lo cito, él dice, me sentí emocionado como nunca antes me había sentido. Me sentí como si hubiese escapado de un foso de leones hambrientos. Y haciendo alusión, por supuesto, a la historia de Daniel en el foso de los leones. Bueno, Israel estaba en un foso de leones. Por generaciones había sido esclavo en Egipto. Habían sentido el peso de la esclavitud. Pero de un tiempo para acá, posiblemente menos de un año, Dios había enviado al esperado libertador. El hombre que muchos habían llegado a creer que había sido un mito, pero que ahora en carne y hueso, Moisés había llegado con la encomienda de Dios de libertar a su pueblo.
Pero tú sabes que no siempre fue fácil. Al principio, cuando él llegó y dio las noticias, el faraón lo que hizo fue apretar las tuercas y los tornillos y hacer la esclavitud todavía más agonizantemente dolorosa. Y ahora ellos habían tenido que salir a buscar, por supuesto, para hacer los ladrillos tenían que buscar la paja, y les había creado toda una situación y ellos se desanimaron al principio, pero hemos visto que Dios intervino y empezó a hacer milagro tras milagro tras milagro, y empezó a azotar a Egipto con una serie de plagas que destruyó la economía, sacudió a la gente pudiente, destruyó no solamente sus campos, muchos de ellos, también sus animales y todo lo demás, los estaba empobreciendo al punto que ellos añoraban que el pueblo de Israel se fuera. Lo único que le detenía era el corazón arrogante de Faraón, que no los dejaba ir. Pero en medio de todo eso, Israel estaba viviendo tiempos de gran emoción. Estaban viendo la mano poderosa de un Dios que estaba a su favor. Ellos habían visto cómo la nación de Egipto estaba siendo desmantelada, destruida por la arrogancia del faraón, y cómo Dios se había levantado y estaba protegiendo a su pueblo, porque en todas estas últimas plagas, lo que pasaba en el pueblo de Egipto no les afectaba a ellos. Dios los eximía de sufrir las consecuencias que ellos otros sufrirían. Pero ya 9 plagas han pasado, Dios ha atacado el aire, las aguas, las cosechas, el mundo entero egipcio había sentido el peso de las pruebas y del castigo divino. Pero ahora llegaban a un punto culminante. La 10ª plaga estaba por venir. Algunos comentaristas separan esta 10ª plaga de las otras 9. Separan las otras 9 plagas en grupos de 3, pero la 10ª dicen, esta está fuera de serie y tenemos que considerarla tal y como es. Pero mira lo que Dios está diciendo. Dios está diciendo, el tiempo ha llegado de traer esto a un final. En una sola noche Dios haría que su pueblo al otro día saliera. En una noche Dios culminaría la liberación de su pueblo. Su pueblo no tendría que haber levantado una mano, tomado una espada, atacado a ningún egipcio. Dios los iba a liberar solamente por su gracia y su poderosa mano. Así que ellos estaban esperando, y ahí es cuando Dios le dice a Moisés lo que sería esta última plaga. Sería una plaga que él le había prometido a Faraón. Porque él le había dicho a Faraón en el capítulo 4, tú has atacado a mi hijo, a mi primogénito, a mi pueblo escogido, y por tanto, si tú no te arrepientes, yo voy a tocar tu primogénito. Y Faraón había desobedecido, había ignorado, había dado la espalda a esa promesa y advertencia de Dios. Y ahora estaba por cumplirse. Pero nota que Dios le dice a Moisés que este tiempo sería un tiempo de gran restitución. Un tiempo de gran restitución. Sería un tiempo de gran justicia. Dios sacaría a la luz todas las injusticias que ellos habían cometido y les pasaría factura. Nota que Dios le dice al pueblo de Israel, váyanse por las calles, vayan por las casas y pídanle a la gente estas alhajas de oro, de plata. Y el pueblo egipcio nota que dice que Dios pone en gracia al pueblo de Israel y el pueblo egipcio va a enriquecerlos. Y tú dices, pero eso no parecía justo, pero sí lo era. Acuérdate que por generaciones el pueblo de Israel ha servido como esclavo. No ha recibido pago por sus labores. Han sido abusados, han sido lastimados, han sido latigados. Muchos de ellos han muerto, han sufrido. Si eso fuera poco, ellos han perdido seres amados, inclusive a sus niños. Entonces, cuando Dios está pasando factura y Dios está haciendo justicia, Dios está haciendo lo correcto. Así que Dios estaba obrando a favor de su pueblo y le está diciendo, es hora de hacer una gran restitución.
Cuando la gente se levanta contra Dios y oprime al pueblo de Dios, es justo que Dios haga justicia. Es justo que Dios haga una gran restitución. Aquellos que roban del pueblo de Dios, aquellos que los lastiman, aquellos que los engañan, aquellos que los maltratan, es justo que el Dios Todopoderoso los llame a cuenta y que exponga y haga una exposición del mal que ellos han hecho. Y todo el mundo pueda ver que no es solamente un mero obrar humano, sino que Dios está interviniendo en circunstancias como esta. Y Dios le está diciendo a su pueblo, sería un tiempo de gran restitución. Yo les voy a dar lo que el enemigo se robó. Recuerdo la profecía de Joel, donde Dios le decía al pueblo de Israel, si ustedes se arrepienten y vuelvan a mí, yo les voy a restituir aquellas plagas que vinieron y terminaron con su cosecha, yo les voy a restituir muchas veces más lo que el enemigo les robó. Ese sentido de restitución era parte de esta gran liberación. Lo segundo es que sería un tiempo de gran cosecha. ¿Cosecha en qué sentido? Bueno, Egipto iba a cosechar lo que habían sembrado. Ellos habían sembrado maldad y ahora era hora de cosecharlo. Es interesante que la Biblia dice en el Salmo 118:1, dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y lo interesante del Salmo 118 es que es el centro de la Biblia, es el corazón de la Biblia. El Salmo 118 es el mero medio de la Biblia. Hay 594 salmos antes y hay 594 salmos después. El salmo anterior es el más corto de la Biblia, el siguiente es el más largo de la Biblia. Pero de todos esos grandes números de capítulos, el Salmo 108 es el centro. Y es como si en el corazón de la Biblia Dios le estuviera diciendo al mundo y a su pueblo, si mi mensaje, si yo quiero comunicarles a ustedes en el corazón de mi Biblia, de mi libro, de las Escrituras, si yo quiero comunicarles a ustedes la verdad más importante que quiero transmitirles es esta: yo soy bueno y para siempre es mi misericordia. Ahora tú dices, pero ¿cómo puede un Dios bueno castigar? Bueno, porque acuérdate que Dios es un Dios de pacto. Y cuando Él hizo el pacto con la humanidad, Él estableció un principio. Él dijo, lo que ustedes siembren, lo cosecharán. Si ustedes me honran y me dan mi debido lugar y me adoran solo a mí, ustedes sojuzgarán la tierra, se multiplicarán, serán bendecidos. Pero si ustedes pecan y se apartan de mí, entonces, y comen del árbol que les dije que no comieran, ¿se acuerdan de Adán y Eva? Él les dijo, entonces morirán. Entonces el hombre tiene esa provisión en el pacto con su Creador, que nosotros cosechamos lo que sembramos. Egipto estaba por cosechar una amarga y dolorosa cosecha. Una cosecha por todo el mal que había hecho. Dios le está diciendo, mira, ustedes abusaron de mi primogénito, ahora yo les voy a arrancar sus primogénitos. Si tú recuerdas, el faraón de Egipto había desatado una ola de infanticidio en contra del pueblo de Israel. Sus niños recién nacidos, los varones, habían sido exterminados. Primero le había tratado de persuadir a las parteras que los mataran. Cuando ellas no estuvieron dispuestos a aceptarlo, ¿te acuerdas que él los tiraba? Hacía que los tiraran al río Nilo para que murieran o ahogados o por los cocodrilos. Él desató una ola de maldad contra los más vulnerables. Y ahora era tiempo de pasar factura. Era hora de Dios decirle al pueblo de Egipto, ustedes hicieron eso, ahora van a tener que, se les va a cobrar el mal que han hecho y los vamos a tocar a los primogénitos de ustedes. Pero nota esto, Dios estaba siendo justo en hacer esto. Pero nota que aunque esto sucedería y aunque sería un tiempo donde Dios permitiría que ellos recogieran lo que habían sembrado, si ellos mostraban arrepentimiento, Dios estaba dispuesto a mostrar misericordia. Es interesante que a su pueblo Él les permitiría ser exonerados o eximidos de este gran dolor que ellos iban
a experimentar. Y es porque Dios no solamente, aún en medio de hacer su justicia y permitir que los egipcios recibieran el merecido de sus acciones, aún en medio de eso Dios haría una gran separación. Y Él separaría a su pueblo del mal que les rodeaba. Lo interesante es que Él les diría a ellos, y tú sabes que lo vamos a leer en el siguiente capítulo, ellos sacrificarían un cordero, tomarían la sangre, pondrían la sangre en los dinteles de las puertas, y cuando vinieran el exterminador vería la sangre protectora y seguiría de largo y no tocaría la vida de los hijos de Dios. Pero todo aquel que no lo hiciera, entonces los egipcios no lo harían, entonces ellos tendrían que enfrentar eso. Sería un tiempo de gran separación, donde Dios le demostraría a los egipcios que Él era el defensor de su pueblo, mientras que le demostraba a su pueblo su fidelidad y a los egipcios su justicia. Es interesante que cuando nosotros pensamos en ese concepto de la siembra y de otros ejemplos históricos vienen a nuestra mente. Pienso en Sudáfrica, por ejemplo, el tiempo del apartheid, aquella gran separación donde una minoría rica y blanca tenía prácticamente esclavizado a toda una nación, donde ellos no tenían los mismos derechos. Hombres y mujeres de Dios, principalmente cristianos, se levantaron y lucharon contra eso. Hombres como el pastor Desmond Tutu y muchos otros pastores se levantaron y sufrieron increíblemente. Desmond Tutu decía, y estos pastores también, que el camino de la libertad de ellos sería el camino de la cruz. Y fueron y sufrieron grandemente, indeciblemente. Uno de estos pastores sudafricanos fue puesto en prisión y pasaría años en la cárcel como Nelson Mandela y otros. Y él escribió estas palabras, él dijo: el diablo me puso preso, pero Dios hizo de mi celda un santuario y lo llenó de paz, de libertad y de gozo. Desde allí Dios me ministró para que ministrara a otros. En su tiempo perfecto Él contestó todas nuestras oraciones con creces. Porque Dios es justo y porque Dios levanta con grande misericordia. Ahora, nota que Dios les ha dicho, todo esto va a suceder a la medianoche. La medianoche sería el punto culminante donde Dios se movería. Dios siempre está obrando en la oscuridad. Dios siempre está obrando cuando tú piensas que Él no está obrando. Cuando tú piensas que la maldad ha logrado su objetivo, se ha salido con la suya. Cuando tú piensas que el mal ha prosperado y los justos han sido abandonados. Cuando tú piensas y el mundo piensa que Dios sencillamente se ha quedado cruzado de brazos. Dios te demuestra que no es así. Que Dios es justo, que Dios es perfecto, que Él es paciente, misericordioso, pero que llegue el día donde Dios compone lo que está torcido. Que llega un día donde Dios actúa y Dios lo hizo. En una sola noche Dios haría un milagro. En un solo día Él acabaría con la esclavitud del pueblo judío en Egipto y lo sacaría a la libertad. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede hacer ese milagro, cambiar el curso de la historia en un solo instante, en un solo día. Pareciera imposible, pero tú y yo sabemos que porque fue posible es porque Dios lo hizo, y la gloria y la honra tendrían que ir solo a Él. Es interesante que siglos después, en el Calvario, Dios también acabaría con el pecado del mundo, como había profetizado, en un solo día, en un solo instante. Tras las horas de sufrimiento de nuestro Rey Salvador Jesucristo, Él se glorificaría y con su muerte Él abriría las puertas de la salvación y de la redención para el mundo entero. Y Dios lo haría en un solo día. Para Dios no hay nada imposible. Quizás tú y yo pensamos que las cosas van de mal en peor, que pareciera que el mundo conspira en contra de Dios, que la presión sobre las iglesias se hace cada día más dolorosa,
que en algunos países la persecución se ha incrementado de manera increíble en contra de la iglesia. Hay persecuciones que están decimando las iglesias, están destruyendo iglesias en algunos lugares. Sentimos la opresión, pareciera que la causa de Cristo ahora es mirada con resentimiento, con enojo, y libertades se están quitando. Pero escucha esto, Dios no ha terminado. Dios siempre triunfa, Dios siempre prevalece. Y si la iglesia mantiene puesta su mirada en Dios, nada es imposible para Dios. El apartheid se vino abajo, el comunismo en muchos países se vino abajo, lo que parecía imposible, pero Dios lo hizo porque el pueblo de Dios estaba orando. Y Dios contestó las oraciones de su pueblo. En unos días, en unos momentos, el pueblo de Israel descubriría lo que era la verdadera libertad, lo que era salir avante, lo que era ir avanzando hacia una tierra prometida que manaba leche y miel. Dios estaba por hacer un acto de liberación asombroso que quedaría indeleblemente grabado en las páginas de la historia. Dios haría eso por amor a su pueblo y en cumplimiento de sus promesas. ¿Qué debía haber hecho el pueblo de Israel? Celebrarlo. Desde el momento que Dios se lo dijo, celebrarlo. Desde el momento que Dios le dijo, he venido por ustedes, los voy a libertar, voy a sacarlos de la esclavitud, ellos debieron celebrar y no parar de celebrar, porque aunque las cosas subieran y bajaran como una montaña rusa, aunque Faraón de pronto se enojara y pareciera que no iba a permitir que sucediera, Dios había puesto su palabra, había dado su promesa y Dios siempre cumple su palabra. Quizás tú estás pasando por un momento de adversidad, quizás estás pasando por un momento difícil, pareciera que estás solo, pareciera que no hay esperanza. Déjame decirte, siempre hay esperanza, porque Dios está con sus hijos. Si enfrentas la enfermedad, sea COVID o cáncer, si Dios está contigo, ¿quién puede estar en contra tuya? Agárrate de Dios, no te sueltes. Confía en Dios y Él hará. Míralo a Él, clama a Él y Dios te dará la vía de escape de una u otra manera. Dios es bueno y fiel y tú y yo podemos venir a Él. El pueblo de Israel estaba por ver una obra increíble. Egipto estaba por ser sacudido nuevamente, pero todo lo que pasaría aquí sucedería por una razón y una sola razón. Dios amaba a su pueblo y había venido a libertarlos. Y nada ni nadie podría estorbar el propósito del Dios que amaba a su pueblo y que le había dado una promesa inquebrantable. Gloria a Dios por Él. Él está contigo. El mismo Dios está de tu lado. Vamos a hablar con Él. Vamos a orar. Padre, tú sigues siendo el gran libertador de tu pueblo. Tú sigues siendo la gran esperanza de tu iglesia. Tú nos has dicho que levantarás a tu pueblo con grandes misericordias. Y siempre lo has hecho, Señor. Muchos han sido los enemigos que han se levantado en contra de tu iglesia. Muchos han sido los martillos que se han levantado. Pero Señor, el yunque de tu palabra los ha desgastado a todos. Y tu palabra permanece para siempre. Tus promesas son inquebrantables. Tu pacto es fiel. Y en esta hora nosotros pedimos por mis hermanos y por sus familias, por sus hogares. Declaramos el poder de tu nombre sobre sus vidas. Declaramos que tú eres el buen pastor y nada le faltará. Declaramos que tú eres Jehová Jireh, el proveedor de ellos. Declaramos que tú eres su guardador y protector. Declaramos, Señor, que tú eres el Dios que es su paz. Declaramos que en medio de cualquier circunstancia, nosotros podemos agarrarnos de un Dios que es bueno, infinitamente bueno, y que para siempre es la promesa de su misericordia. Te pedimos que bendigas a nuestras casas, bendiga a nuestras familias, bendiga a nuestros hijos, bendiga a nuestros ancianos, bendigas nuestros matrimonios, bendigas a cada uno de nosotros
y nos acerques a tu corazón con esas promesas de victoria y liberación. En el nombre glorioso de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén y amén. Te enviamos con la bendición acostumbrada, mi querido hermano. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones. Jehová Shalom, encuentra en mí un corazón justo, confiado en ti. Jehová Shalom, encuentra en mí un corazón justo, confiado en ti. Eres mi paz. ti hallará descanso, mi alma en ti hallará descanso. No me dejarás, ahí estarás. Mi alma en ti hallará descanso.
descanso, mi alma en ti hallará descanso, no me dejarás, ahí estarás. Mi alma en ti hallará descanso, mi alma en ti hallará descanso, no me dejarás, ahí estarás. Mi alma en ti hallará descanso, mi alma en ti hallará descanso, no me dejarás, ahí estarás. Mi alma en ti hallará descanso, mi alma en ti hallará descanso, no me dejarás, ahí estarás. Mi alma en ti hallará descanso, mi alma en ti hallará descanso, no me dejarás, ahí estarás. Shalom, 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 eres mi paz. Shalom, 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 tú eres mi paz. Shalom, shalom, Jehová Shalom encuentra en mí un corazón justo, confiado en ti. Jehová Shalom encuentra en mí un corazón justo, confiado